Bueno, ¿dónde estaba? Estaba dando una panorámica de la situación de la legislación, lo que era en el Estado en el siglo XIX, hasta el siglo XIX, mediados del siglo XIX, la legislación, toda la legislación cristiana, en la fundación de Europa, reconocían esas leyes que son leyes reveladas por Jesucristo, por el Dios hecho hombre, y a través de él, por los apóstoles y los sucesores, los que no vino hasta nosotros. Pero como ya se veía en ese siglo XIX, mediados o pasado, en la segunda mitad del siglo XIX, que ya eso estaba agrietando, ya estaba penetrando ese espíritu, el espíritu destructor. Y lo vemos porque mencionábamos que nada menos que en Austria se declaraba por acto público que el Estado era aconfesional, que no tiene religión. Y que Francia, por otro lado, también, y en Inglaterra también se desterraba la religión, ¿no? Entonces digo, estos son hechos, y ahora decía él, en aquel momento, una gran porción de Francia y de Austria está compuesta, decía, por aquella raza que niegan la encarnación. O sea, que niegan que Cristo es Dios. ¿A qué se refería? A los judíos, claro. Pero hoy los tenemos mucho más allá de los judíos. ¿Cuántos son los que niegan que Jesucristo es Dios? ¿Cuántos sostengan que es un gran hombre, un gran profeta y no más? Y acá hay que tener cuidado, ¿no? Porque uno entra siempre el complejo antisemita, pero también está el complejo semítico, de no hablar porque uno cree que va a tocar a los judíos. Dios mío, como Manning, ¿no? Al contrario, un católico jamás puede serlo, ¿no? Nuestra religión viene del judaísmo, nuestro Señor era judío, nuestra madre que amamos a los judíos, los apóstoles eran judíos. Pero son los judíos que reconocen a Cristo. Y estamos hablando ahora de los otros judíos que no lo han reconocido y que por los cuales nosotros rezamos y mucho para que lo reconozcan, y que cada vez que uno es iluminado, por no decir convertido porque les molesta, que al final se dan cuenta de que Jesús es el Mesías, y ahí sí que son completos judíos, al hacerse cristianos, uno se pone muy contento. Yo me pongo tremendamente contento y aprecio muchísimo eso, al contrario. Y me doy cuenta que hasta a veces tienen una marcha más, como dirían los italianos, una marcha in più, porque vienen con la propia raza. Es algo como el completamiento, ¿no? Bueno, entonces dicho esto, digo también lo que dice Manning, que no discute él en contra de su admisión a los privilegios políticos. Por lo contrario, mantiene que si no hay otro orden más que el natural, entonces sería una injusticia política excluir a cualquiera de la raza de Israel de participar de los mismos privilegios. Pero igualmente mantiene que en el día en que se admite a quienes niegan la encarnación, es decir, que Cristo es Dios, se quita la vida y el orden social en el que se vive. Es decir, aquello que quedaba de la cristiandad se va disgregando aún más. Se lo quita pasando de la encarnación a la mera naturaleza. Y esto fue lo predicho acerca del período anticristiano. Por eso todo el naturalismo, todo lo que va contra además la religión católica, fundamentalmente, es una de las características de ese periodo anticristiano, de esa efervescencia que tiene que explotar, está explotando, y que va a producir a ese hombre de perdición. Vimos que la tercera especial marca del anticristo es justamente la negación de la encarnación. Cuando eso ocurre, se quita el orden de la vida social de la esfera sobrenatural para pasarla a la natural. Esto es lo que está ocurriendo en el siglo XIX, dice Manning. Y repite que no lo discute, sino solo constata que se verifican esas profecías. Simplemente.
Es un hecho de un observador que dice, bueno, esto es lo que está ocurriendo. Entonces, si se vuelve imposible mantener el orden cristiano por encima de un pueblo separado por el cisma, como son los luteranos, o infectado por herejías, como otras herejías, que esas las más que vinieron, o mezclado con aquellos que niegan la encarnación de Dios, en este caso sobre todo los judíos, lo que digo, decía él, es que estamos reducidos a un estado miserable de abandono de la verdadera sociedad cristiana. Empieza a desaparecer. La Iglesia aborrece de la sangre. Si ese estado cristiano solo puede mantenerse por la fuerza, entonces dice la Iglesia, debe abandonarlo. No va a resistir con armas. No es del espíritu de la Iglesia forzar problemas políticos con leyes sanguinarias. Pero es la miseria para un pueblo que perdió la fe en la encarnación que hace necesario abandonar el orden cristiano instituido por la providencia de Dios. Es la desgracia. Es la desgracia. Y hace una comparación con el Etna, el volcán Etna en Sicilia, que dice con 160 cráteres, además de 2 grandes bocas, ¿no? Dice, todos los costados están entonces perforados y desde ellos, de tiempo en tiempo, la lava es eruptada. Similarmente, dice, la Iglesia reposa sobre la base de una sociedad natural, no sobrenatural, natural ahora, sobre la fundación del Imperio Romano, sobre la civilización de naciones paganas, que por un tiempo fueron consagradas, consolidadas, preservadas, elevadas, santificadas, transformadas por la acción de la fe y de la gracia. Pero eso se pierde. Entonces la Iglesia de Dios reposa sobre esa base, pero por debajo, ¿qué pasa? Opera continuamente el misterio de iniquidad, que ya apareció en el tiempo de los apóstoles, lo recordamos siempre, y que ahora culmina y gana fuerza. Está hablando del siglo XIX. ¿Qué, me pregunto, fue la Revolución Francesa de 1789 con todas sus matanzas, blasfemias, impiedades y crueldades, y con toda su mascarada de honor y de burlas, que fue un brote del espíritu anticristiano, sino la lava debajo de la montaña? Y que el estallido de 1830 y 1848, la comuna, ¿no? El comunismo ahí fue, sino el principio del anticristo obrando bajo la sociedad cristiana, forzando para emerger. En 1848, dice el cardenal Manning, varios cráteres se abrieron simultáneamente en Berlín, en Viena, en Turín, en Florencia, en Nápoles y en la misma Roma. Eso nos hace ver ahora, ¿no?, lo que está ocurriendo, por ejemplo, por América, estallando en todos estos lugares. Aparte de las manos del hombre, ¿no?, de los que están confabulados para hacer esto, hay un poder preternatural que lo está dominando. Y todo un plan que se extiende a través de los siglos, que no es, ese es el misterio de iniquidad, que no es obra de mentes humanas, no podrían hacer algo tan bien. Es algo diferente. Esta es la mirada sobrenatural de la historia que tenemos que tener, para darnos cuenta de lo que está ocurriendo ante nuestros ojos. Entonces, ese 1848, esas comunas brotaron, si fueron cráteres en distintas partes de toda Europa. Londres, dice, fue agitada, pero aún no era su tiempo. Dice, este es el espíritu anárquico contra Dios y contra el hombre también. Es el principio del cisma, de herejía y de infidelidad fundido en una masa y derramándose en donde encuentra su camino. Como hace la lava, ¿no? Va pasando, produciendo cráteres allí donde está débil la sociedad cristiana. Y esto, que viene desde siglos, dice, seguirá hasta que sea quitado aquel que lo obstaculiza.
de nuevo el Catejón. Lo que pasa es que estamos ya en la super inminencia de esto. Y ahora vemos, dice Manning, que esta barrera se va debilitando cada día. Cada día más. Se debilita incluso intelectualmente. Las, digamos, comunicaciones intelectuales son más frágiles. La civilización cristiana y católica deja paso a la civilización material que encuentra su perfección en la mera prosperidad material. ¿No estamos viendo eso? Todo se resuelve materialmente. Y la gente cuando, por ejemplo, vota por el bolsillo, no por principios. Estamos viendo eso. Ella lo veía en el siglo XIX, estaba desarrollando, pero ahora estamos en pleno. Pues bien, vamos a detenernos aquí. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Bueno, veíamos en el anterior, o escuchábamos en el anterior audio, sobre esa barrera, ese impedimento que se iba debilitando cada vez más, a medida que el misterio de iniquidad va ganando fuerza, al mismo tiempo se va debilitando, decía, en la barrera, ese sistema que es el remanente, que es el resto de los cristianos, ya liquidada la cristiandad, los que resisten, y se debilita bajo distintos aspectos, se vuelve más frágil y da paso a esa civilización cristiana y católica a la civilización material. Ya lo veía él en su época, y nosotros vemos ahora que está en apogeo la civilización material. Encuentra esa perfección en la mera prosperidad material. Es decir, solamente eso, la prosperidad material es importante, claro, ¿cómo no lo va a ser? Pero no tiene que ser el principio rector de una sociedad. Y admitiendo dentro de su esfera, decía, personas de todo tipo, sobre el principio que la política no tiene nada que ver con el mundo a venir, que el gobierno de las naciones es simplemente para su bienestar temporal, para la protección de las personas, de las propiedades, para el desarrollo de la industria, para el avance de la ciencia, es decir, para la cultivación de solo el orden natural. Ahora, esto ha avanzado de tal modo que ya esos gobiernos tampoco cumplen con esos cometidos o esos fines que se habían propuesto, porque ese bien común tampoco es bien común. Sobre todo, ya no se defiende, no se protege a las personas, no se protege el núcleo de la sociedad, que es la familia, y ni siquiera las propiedades. Pues bien, esta es la teoría de la civilización que decía ya Manning, que era hoy predominante, hoy nuestro es mucho mayor, y la piedad católica se vuelve cada vez más débil. Tanto que, decía él, hay naciones, aún llamadas católicas, y que la proporción de aquellos que frecuentan los sacramentos es escasamente calculable. Creo que esto lo hemos comentado, que no, los verdaderos, los que realmente son verdaderos cristianos, ¿no?, que viven la fe y viven los sacramentos, son por vivir la fe, son escasísimos. Esa proporción no la dan las estadísticas, no son la gente que acude a misa, sino muchos menos. Y esto, de acuerdo a lo dicho por el Señor, al crecer la maldad, es decir, la iniquidad, se enfriará el amor en la mayoría. Eso está en Mateo 24:12. Es decir, la sociedad cristiana, o sea, el espíritu cristiano, y el principio de la sociedad en todas partes, se vuelve más débil, decía Manning en el siglo XIX, repito. Y mencionaba a Alexis de Tocqueville, escribiendo sobre la democracia en América, así se llama, sobre la democracia en América se llama su libro,
señalaba que la tendencia, que es además de la misma época, ¿no?, en que en cada gobierno del mundo y en cada nación es a la democracia, es decir, a la disminución, al agotamiento de los poderes de gobierno y al desarrollo de la voluntad popular. De modo que toda ley se resuelva por la voluntad de las mayorías, las multitudes. Ahora, hay que agregar que esta democracia termina en una pseudo-democracia, una falsa democracia. ¿Por qué? Porque la voluntad es manipulada, es dirigida. Es dirigida por todos los medios, por eso mismo, los que seguimos la verdad, no podemos formar jamás parte ni de los manipulados ni de los manipuladores. Lo que va a ocurrir, lo que ocurre, es que vamos a ser perseguidos por ambos, por manipulados y manipuladores. Y observaba también el cardenal Manning que en Francia, en cada sucesivo medio siglo, una doble revolución ha llevado a la sociedad más hacia la democracia. Que el mismo fenómeno, dice, será visto en todo el mundo cristiano. Uno tiene la democracia como una gran virtud, pero cuidado, esa democracia en que la voluntad es de las personas y no la de Dios, es ahí donde está el problema. Donde la mayoría es la que decide, pero sin atenerse a ninguna norma, no está ordenada esa mayoría a una fe, porque no está la cristiandad. Si estuvieran los principios cristianos imbuidos en toda la población, entonces esa mayoría sería legítima, porque estaría siempre en el fondo siguiendo más o menos los principios divinos, la voluntad de Dios. Pero cuando la voluntad se hace autónoma del hombre y no lo tiene en cuenta Dios, entonces esas mayorías suelen elegir equivocadamente, no para el bien, sino para el mal. En todas partes, decía, hemos visto los acontecimientos de la vida de las naciones volverse hacia el avance de la democracia. Todos los hombres la han ayudado por sus esfuerzos. Esto dice Tocqueville, Todos, aun aquellos que estaban en contra, como los que lo querían, todos fueron llevados caóticamente al mismo camino. Y todos han trabajado juntos, unos a pesar de ellos mismos y otros sin saberlo, como ciegos instrumentos en las manos de Dios. Todo este libro, dice Tocqueville, fue escrito bajo la impresión de un tipo de temor religioso en la mente del autor ante la vista de tan irresistible revolución, la que por tantos siglos pasó por encima de todos los obstáculos y que en este día, habla Tocqueville, marcha a través de las ruinas que ha producido. Esto es de la democracia en América. Y atención que Tocqueville no participa para nada de las ideas ni de las creencias del cardenal Manning nuestras, ¿no? Ahora, es curioso cuando este texto se lo pone en paralelo, lado a lado, con las palabras de San Hipólito del siglo III, quien dijo que al final del Imperio Romano se irá hacia las democracias. Y un gran escritor español, lamentablemente olvidado, pero una gran inteligencia, un hombre de gran fe, que murió como embajador en París, se refería al cardenal Manning ya, a Donoso Cortés, describiendo el estado de la sociedad, dijo que la sociedad cristiana está condenada, tiene que seguir su curso y extinguirse, porque los principios que ahora están en ascenso son esencialmente anticristianos. Otro gran fino observador estaba viendo y se va a extinguir. Se fue apagando la cristiandad, pero también la sociedad cristiana se va a extinguir. Y lo tenemos ahora. Estas sociedades totalmente confesionales, laicistas, que no solo abjuran, sino que están en contra de los valores cristianos. Y dijo que lo que es más manifiesto en la historia de las naciones en este momento
es el debilitamiento del principio del orden eclesiástico, es decir, del orden de la Iglesia, en todas partes, y que donde el poder de la Iglesia en una nación se debilita, el poder temporal es desarrollado en un grado mayor. Así que nada es más cierto que el despotismo temporal prevalece especialmente en aquellos países donde está deprimido el poder de la Iglesia, y que la única seguridad para la libertad entre las razas de la humanidad se encuentra en la libertad de la Iglesia, en su libre acción sobre el gobierno del poder civil. Dice, abandonando el imperio de fe como muerto y proclamando la independencia de la razón y de la voluntad humana, es decir, en contra de la voluntad divina, la sociedad ha rendido absoluta, universal y necesario el mal, que antes fue solo relativo, excepcional y contingente. Este periodo de rápida regresión empezó en Europa con la restauración del paganismo filosófico, el paganismo religioso y el paganismo político. En este momento el mundo está en las vísperas de la última de las restauraciones, decía Donoso Cortés, la restauración del paganismo socialista. Es una carta de 1849, donde lo vio clarísimo, es decir, ¿qué es lo que está diciendo? Que el mal estaba contenido. El mal siempre ha estado, el hombre siempre en la cristiandad y todo, no era que reinaba el bien, no, el mal se mezcla, pero estaba contenido, como dice, era contingente, era excepcional, era relativo. De golpe, quitando la voluntad divina y yendo hacia el positivismo en las leyes y no hacia la ley natural, que viene de Dios, pues ahí viene el desborde. Y es lo que pasó y lo que sigue pasando. Y se va hacia el paganismo, claro. Ese paganismo porque además uno dice, bueno, el ateísmo socialista, el comunismo, sí, pero en el fondo termina en un paganismo. O endiosando a Lenin y rindiéndole honores y tributos, en fin, tienen sus dioses en el fondo. Y escribe de nuevo, la sociedad europea está muriendo. Las extremidades están frías y pronto lo estará el corazón. ¿Y sabes por qué está muriendo? Porque ha sido envenenada, porque Dios la había nutrido con la verdad católica y los doctores empíricos, ¿no? Es decir, los empiristas, los positivistas, todos estos, le dieron por alimento el racionalismo. Está muriendo porque el hombre no vive solo de pan, sino de cada palabra que nace de la boca de Dios. Así las sociedades no solo perecen por la espada, sino por cada palabra que sale de la boca de los filósofos. Vemos ahí como la filosofía no es neutra, todo lo contrario. El marxismo, ¿dónde nace? De la filosofía marxista y del materialismo dialéctico, de ahí nace. Es decir, y Comte, lo que estamos viendo, es decir, estos pensadores han destruido todo. Y muriendo porque el error la está matando, decía, porque la sociedad ahora se funda, en los errores. Sabe entonces que todo lo que mantiene como incontrovertible es falso. La fuerza vital de la verdad es tan grande que si tú poseyeras una sola verdad, esa verdad podría salvarte. Pero tu caída, le dice a la sociedad, es tan profunda, tu declinio tan radical, tu ceguera tan completa, tu desnudez tan absoluta que ni siquiera tienes esa verdad. Es decir, ¿y qué dice? ¿Por qué? Dice, por eso la catástrofe que debe venir será en la historia la catástrofe por encima de todo. Los individuos pueden ellos salvarse, porque los individuos siempre pueden salvarse, pero la sociedad está perdida. No porque esté ya en una imposibilidad radical de ser salvada, sino porque no tiene la voluntad de salvarse. No hay salvación para la sociedad porque no hará de sus hijos cristianos.
y porque no somos verdaderos cristianos nosotros mismos. Sigue diciendo Donoso Cortés, a quien cita Manning, ¿no? No hay salvación para la sociedad porque el espíritu católico, el único espíritu de vida, no estimula a la totalidad, no estimula la educación. Pensemos, ¿no? No hemos oído hace no mucho y ahora se vuelve con impacto educativo. Que ya hay que ver qué será eso, pero ya lo imaginamos. Como se dice que no importa quién eduque, lo que importa es que el joven sea educado, el niño sea educado, no importa si lo educa un musulmán, un católico, un protestante, un judío. ¿Cómo que no importa? Importa, vaya si importa. Importa por la sencilla razón de que, además de educarlo en la fe, lo estás educando en ciertos principios que se derivan de esa fe. Es decir, por ejemplo, los principios católicos y cristianos. No es lo mismo que lo eduque un maometano no solo en su religión, sino en sus principios, que los principios nuestros no son los mismos. No lo son. Entonces, si no, estaremos... ¿Qué hicieron? Daban simplemente información. San Juan Bosco, San Filippo Neri, San José de Calasanz, todos estos grandes santos que hubo dedicados a la enseñanza, a la Salle, todos. Pero ellos estaban educando en la verdad. Y hay que educar en la verdad. Y con los principios de la verdad. No es lo mismo. Ellos no daban simplemente información, sino educación. Formaban hombres. Así que, bueno, por eso, no estando eso presente, entonces caen las instituciones, la ley y la moral. Cambiar el curso de las cosas en el estado en que están será, decía él, una empresa de gigantes. No existe poder en la tierra que por sí mismo podría alcanzar este fin, y escasamente todos los poderes actuando juntos podrían alcanzar su cometido, de levantar esto. Y decía él, le dejo a usted juzgar si tal cooperación es posible y hasta qué punto, y decidir si, aún admitiendo esta posibilidad, la salvación de la sociedad no sería, de donde se lo mire, un verdadero milagro. Es una polémica escrito en los diarios de Madrid de Donoso Cortés. Bueno, aquí nos detenemos. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Bueno, seguimos con el catejón, con esa barrera, eso que impide que se manifieste el misterio de iniquidad en su totalidad y en la presencia, o en la persona más bien, del anticristo. Ahora bien, esa barrera, ese impedimento, ese obstáculo al impío, permanecerá hasta que sea quitado. Pero, ¿cuál es el significado de será quitado? ¿Quién es el que lo quita? ¿Será quitado por la voluntad del hombre? ¿Será quitado por la mera casualidad de los acontecimientos? Bueno, seguramente este no es el significado, dice el cardenal Manning. Si la barrera que impidió el desarrollo del principio del desorden anticristiano fue el divino poder de Jesucristo, nuestro Señor, incorporado en la Iglesia y guiado por su vicario, por el Papa, entonces ninguna mano es suficientemente poderosa, ninguna voluntad es suficientemente soberana como para quitarlo. ¿Quién puede quitar el poder de Dios? ¿No? Solo puede quitarlo la mano y la voluntad del mismo Hijo de Dios encarnado. Solo Él lo puede hacer. Por eso es cuando, a ver si, para asimilar esto, ¿no? Cuando la Virgen dice, por ejemplo, ya no puedo detener el brazo de mi hijo, es muy pesado, es decir, la justicia de mi hijo, ¿no? Si no recuerdo mal, lo dice en la Salet,
a veces dice el Padre, pero es decir, como la justicia de Dios no lo puede tener, es decir, el que va a quitar, el que va a hacer eso para que venga todo lo que tiene que venir, para purificar el mundo y la iglesia, es el mismo Dios. Por lo tanto, la interpretación de los santos padres con que habíamos comenzado es completa, y es totalmente exacta. Es totalmente exacta, es completamente. Es el poder divino, primero en la providencia, luego en su iglesia, que es lo que está impidiendo, y luego ambos fundidos, juntos, continuando hasta que llegue el tiempo. Es decir, fue la providencia en la forma del imperio, después es la propia iglesia con su vicario, y lo será hasta que llegue el tiempo. Es decir, el tiempo predecido, preordenado, para quitar la barrera, para dejar entrar en la tierra una nueva dispensa de la sabiduría de Dios, de lo que vamos a hablar, ¿no? Es decir, tenemos una analogía. A ver, la historia de la iglesia y la historia de nuestro Señor en la tierra, y estas analogías van como en paralelo. Fijémonos, durante 33 años, el Hijo de Dios encarnado estuvo en el mundo y nadie pudo poner la mano en él, sobre él. Nadie. Nadie podía hacerlo porque su hora, dice la Escritura, el Evangelio, no había llegado. Hubo una hora preordenada cuando el Hijo de Dios sería entregado a los pecadores. Y Él lo anticipó y lo dijo. Él lo mantuvo, ese momento en su propia mano, porque rodeó su persona del poder divino. Nadie podía romper ese círculo de omnipotencia hasta que llegó la hora, cuando por su propia voluntad, esto es lo que hay que, los modernistas dicen que más o menos fue un accidente de trabajo en la cruz. No, fue por su propia voluntad que Él abrió el camino a los poderes del mal. Si no, no tenía ningún poder sobre Él. Ninguno. Por eso dijo en el huerto, esta es vuestra hora y la del poder de las tinieblas. Lucas 22:53. Por eso, antes de darse a las manos de los pecadores, ejerció una vez más la majestad de su poder. Y cuando vinieron a prenderlo, ¿Él qué hizo? Se alzó y dijo, yo soy. Y ellos retrocedieron y cayeron por tierra. Eso está en el Evangelio de San Juan. Dice, habiendo indicado su divina majestad, se entregó en las manos de los pecadores. Así también, cuando estaba ante Pilato, dijo, tú no tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiera sido dado de lo alto. Juan 19:11. Era el poder de Dios, la concesión del Padre, que Pilato tenía poder sobre su Hijo encarnado. Por eso también dijo, ¿piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. ¿Cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que esto tenía que pasar? Mateo 26, versículos 53 y 54. Pues lo mismo con la Iglesia de Cristo. Hasta que no llegue la hora en que la barrera, por voluntad divina, sea quitada, nadie tiene el poder para poner la mano sobre ella. Por lo tanto, ya lo concedió, al menos en parte, yo creo, en esta circunstancia con lo que está ocurriendo. Pero ya lo veremos. Esto es un comentario mío, una glosa, Pues sigo con lo que decía el cardenal Manning. Las puertas del infierno, dice, podrán hacerle la guerra. Pueden luchar como lo hacen ahora. Bueno, en ese ahora del siglo XIX, con el vicario de nuestro Señor. Es decir, pensemos a León XIII, a Pío IX, a Pío X, a San Pío X, el beato Pío IX, cómo los han vituperado hasta llegar a Pío XII. Es increíble
este santo papa, si lo hubo realmente, un papa santo, a quien se le pide ser beatificado. ¿Por qué? Con el cuento infame que no hizo nada por los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Pero esto no es así. Esto no es así. Y la pauta la da, y creo que lo va a haberlo dicho antes, aquella visita de Golda Meir en su época, esa grande para el sionismo, ¿no? Esa mujer tan importante, figura del sionismo, que va a Roma a darle las gracias al Santo Padre Pío XII por lo que había hecho para salvar a los judíos. Entonces, hay toda una leyenda negra infame. Pero decía, bueno, entonces, hablando de ahora del Papa y de la Iglesia, Manning dice, pero nadie tendrá el poder de derrocarlo hasta que venga la hora cuando el Hijo de Dios lo permita, por un tiempo, y prevalezcan los poderes del mal por ese tiempo. Es fuerte, pero es así, porque no hay nada que ocurra si Dios no lo permite, ¿no? De acuerdo al libro de la profecía, lo permitió por un tiempo, cuando los tagues, y eso fue en Cristo, y aquí va a ser lo mismo. Cuando el obstáculo, ese catejón se ha quitado, y ahora queda claro que es el Papa, e insisto, un Papa determinado, el impío se rebelará. Entonces vendrá la persecución por 3 años y medio, breve pero terrible, durante la cual la Iglesia de Dios volverá a un estado de sufrimiento como al comienzo. Y la imperecedera Iglesia, porque no puede morir de Dios, por su inextinguible vida derivada del costado traspasado de Jesús, porque ahí nace, como Eva que nace de la costilla de Adán, Adán dormido, el Adán dormido es Cristo en la cruz, y de su costado nace la Iglesia, de costado traspasado, que por 300 años esta Iglesia vivió a través de la sangre y vivirá aún a través de los, digamos, de los juegos de los tiempos del anticristo. Y estas cosas se están cumpliendo rápidamente, decía Manning, Ya él lo observaba agudamente, ya ahora estamos metidos. Y es un bien para nosotros tenerlo ante nuestros ojos, porque los precursores están ya afuera. La debilidad, decía él, del Santo Padre, y parece dicha hoy mismo, ¿no? La muerte de sus ejércitos en ese momento, la invasión de sus estados, recordemos que tenían hasta ese momento los estados pontificios, ¿no? Hasta 1870. La traición de aquellos que están más cerca de él, no es nada nuevo. La tiranía de aquellos que son sus hijos. La alegría y la exultación de los países protestantes y de los gobernantes protestantes, el desdén, el desprecio, la burla que es derramada sobre su sacra y ungida cabeza, es decir, el Papa, todos los días en Inglaterra, dice, eso está ocurriendo. Y hay católicos que están escandalizados por ello. Hay católicos que hablan contra el poder temporal del Papa, o porque fueron aturdidos por los clamores de gente protestante, o porque son de corazón blando y no tienen el valor de resistir a una falsedad popular por una verdad impopular. El espíritu de Inglaterra, protestante, su impiedad, su orgullo, su desprecio, enemistad hacia la Iglesia de Dios, hizo, y esto lo dice un ex anglicano, que los católicos también tuvieran el corazón frío cuando es insultado el vicario de Cristo. Es decir, nadie defiende al Papa. ¿Quién defendió al Papa Benedicto de todos los ataques que tuvo? Terribles, terribles, crueles, de todo tipo. Nadie. Bueno, ahora decía Manning, para su época, y nos lo dice a nosotros, tenemos que estar en guardia. Una vez más ocurrirá con algunos, como pasó cuando el Hijo de Dios estaba en su pasión, que lo vieron traicionado, lo vieron atado, llevado, abofeteado, cegado, flagelado. Lo vieron llevar su cruz al Calvario y luego desnudado y elevado al desprecio del mundo y dijeron,
Si es el Rey de Israel, dejad que baje de la cruz y creeremos en él. Mateo 27:42. Igualmente dicen ahora, mirad esta iglesia católica, esta iglesia de Dios, vulnerable y débil, rechazada aún por las mismas naciones llamadas católicas. Están ahí la Francia católica, la Alemania católica, la católica Sicilia, la católica Italia, decía, abandonando este explotado producto del poder temporal del vicario de Cristo. Y esto porque la iglesia parece débil, el vicario del Hijo de Dios está renovando la pasión de su Maestro en la tierra. Por lo tanto, estamos escandalizados y le volvemos la cara. ¿Dónde está entonces nuestra fe?, se preguntaba el cardenal. Pero el Señor nos predijo todo esto cuando dijo, os he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Juan 14:29. Bueno, alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Bueno, seguimos siempre con el mismo tema. Hay dos grandes antagonistas. El espíritu, el principio del mal, por un lado, y Dios encarnado, manifestado en su iglesia, por el otro. Y manifestado sobre todo, representado eminentemente en su vicario, en el Papa, que es el depositario de sus prerrogativas y por lo tanto de su testigo personal, que habla, que gobierna en su nombre. Los otros obispos, los otros pastores, unidos a él y actuando en subordinación a él, no pueden actuar sin él, pero él sí puede actuar solo, poseyendo una plenitud de poder en él. Fijémonos, es decir, el Papa. Ahora, el Papa no es esto hay que aclararlo, lo decía el Papa Benedicto, ¿no? Un monarca absolutista que hace lo que le viene en gana. No, es vicario de Cristo, representa a Cristo, pero está ordenado totalmente a Cristo. De tal modo que, como decía el cardenal Newman y también San Roberto Bellarmino, que un papa que dijese herejías automáticamente dejaba de ser papa, porque es una contradicción en los términos. No puede negar a quien está representando. Si en los hechos lo niega, con las palabras, con los gestos, no es el Papa entonces, tan simple como eso. Podrá estar vestido de blanco o no, porque antes no se vestían de blanco, ¿no? Pero bueno, lo que sea. Pero por eso igual, en toda la historia de la Iglesia, tantos antipapas, ¿no? Pero cuando es el Papa auténtico, claro, es él, y actúa representando a Cristo, puede actuar solo, poseyendo, como digo, esa plenitud del poder en él. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que todo ese poder del mal se concentra sobre esa persona. Es contra esa persona, el vicario, que el espíritu del mal, el espíritu de iniquidad, de falsedad, dirige su asalto por sobre todas las cosas y con toda su fuerza. ¿Por qué? Porque es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Y esa cabeza debe ser cortada y así el cuerpo mismo morir, ¿no? Ese es el ir al pastor y las ovejas serán dispersas. Era la vieja astucia del maligno, que golpeó al Hijo de Dios y así él estaba dispersando al rebaño. Pero esa artimaña ya fue probada una vez y no funcionó, se frustró. Y se frustró para siempre, porque en la muerte con la que golpeó al pastor, el rebaño fue redimido. Y aunque el pastor que se constituye en lugar del hijo sea herido, no podrá ser ese rebaño jamás dispersado. Hará daño, claro, por supuesto que hará daño, pero porque la iglesia no puede morir, es imperecedera, por pequeño que sea el resto.
por pequeño que sea. Entonces, igual sigue intentando y sigue y sigue y sigue. Y siempre la destrucción, fijémonos, bueno, lo veremos, ¿no? Todos los papas que han sido tan atacados, ¿no? Pues bien, por 300 años el mundo se esforzó en cortar la línea de los soberanos pontífices, pero el rebaño nunca se dispersó. Y así será al final, decía el cardenal Manning. No obstante, es contra la Iglesia de Dios, sobre todo contra su cabeza, que todos los espíritus del mal, en todas las épocas, y sobre todo, decía el cardenal Manning, en el presente, estábamos hablando siempre del siglo XIX, dirige las flechas de su enemistad. Vemos, por lo tanto, qué es lo que impide las manifestaciones, la supremacía, el dominio del espíritu del mal y de desorden en la tierra. ¿Cuál es? Es el orden constituido por la cristiandad, la sociedad sobrenatural de la cual la Iglesia fue su creadora, fue la unión y principio de conservación, y la cabeza de esa Iglesia, que es eminentemente el principio de orden, centro de la sociedad cristiana que mantiene la paz de las naciones. En otro orden de cosas, ¿no? Hay revelaciones. En la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué Italia prácticamente no fue tocada y Roma no? Por el Papa. Es decir, lo que le dice, creo que a la Beata, ¿no? María Elena Aiello, le dice justamente eso. Por el Papa no toca, es decir, porque es el representante del mismo Señor. Entonces, ahí vemos cómo es el que mantiene la paz, el que mantiene el orden, a pesar de todo, a pesar de estos embates furiosos del enemigo, ¿no? Y claro, hemos visto también la cristiandad, ¿no? Todo lo que eso significó, todo en cuanto a principios de orden. Ahora, dice Cardenal Manning, lo que voy a tratar es más difícil, porque tiene que ver con el futuro, es decir, con agentes trascendentes y misteriosos. Y dice, haré recurso a las amplias y luminosas profecías, especialmente al libro del profeta Daniel y al Apocalipsis, sin entrar, dice, en mucho detalle, que solo esos detalles van a poder ser interpretados por los acontecimientos. Eso demuestra también esa sabiduría, ¿no?, de este cardenal, porque muchos especulan constantemente, y bueno, el día de hoy más que nunca, con fechas, con acontecimientos, y no se sabe, y entonces lo dan como seguro sus conjeturas. Eso en el fondo hace daño. Y lo único que incita es a una morbosa curiosidad. Entonces dejemos que los acontecimientos hablen y que vayan también iluminando, ¿no? Pero sí hay cosas que se pueden decir. Y por eso él apela sobre todo al profeta Daniel y al Apocalipsis. Y dice, y solo lo haré valiéndome de la teología de la Iglesia y de escritores aprobados. Tenemos que pensar en la época, porque, bueno, la Iglesia tenía el índex, es decir, había los autores que estaban no aprobados, descalificados por la Iglesia, entonces a eso no se podía recurrir. Hoy no hay, ya no hay más eso, y no solo no hay, sino que algunos que han sido descalificados, y además tardíamente, pensemos que eso, Anthony de Melo, la condenación vino después de no sé cuánto tiempo, cuánto daño hicieron esos libros, mientras tanto. Y así pasó con varios y que siguieron enseñando en universidades pontificias y escribiendo libros, y vendiéndose y haciendo un daño enorme. Pues bueno, él dice, se va a basar en los escritores aprobados. Dice, hablaré de la persecución del anticristo y finalmente de su destrucción. Bien, empecemos con Mateo 24. No quedará piedra sobre piedra que no será destruida.
dice el Señor a propósito del templo. Y sus discípulos, cuando estaban en el Monte de los Olivos, privadamente fueron a él y le dijeron: dinos, ¿cuál es la señal de tu venida y de la consumación del mundo? Claro, ¿qué pasaba? Que ellos entendían que la destrucción del templo y el fin del mundo era un mismo acontecimiento y que iba a ocurrir al mismo tiempo, es decir, simultáneo. Así como, dice Mann, en la naturaleza vemos una cadena de montañas como si fuera todo uno, así también en los acontecimientos de la profecía, aquí hay dos distintos que aparecen como uno. Por un lado la destrucción de Jerusalén y por otro lado el fin del mundo. El Señor les dijo que habría una tribulación como nunca antes había habido, y a menos que no se abreviasen esos días, ninguno se salvaría. Que reino se levantaría contra reino, nación contra nación. Habría guerras, rumores de guerras, pestilencias, hambrunas en distintos lugares. Los hermanos traicionarían a los hermanos, llevándolos a la muerte, y que ellos serían perseguidos por su nombre. Todos los hombres los odiarían, y falsos cristos y falsos profetas aparecerían y seducirían a muchos. Es decir, vendrían falsos maestros pretendiendo ser el Mesías, y que en medio de esas persecuciones él vendría a juzgar, y vendría como un relámpago, decía, ¿no? que aparece en el este, en el oriente y desaparece en el oeste. Así será la venida del Hijo del Hombre. A propósito, creo que esto lo hemos comentado en algún otro audio, ¿no? De otra serie, de por qué las iglesias se orientan donde viene la palabra orientar, ¿no? Orientar sí viene de oriente, pero oriente, ¿por qué oriente? Porque dice, espera que venga el Señor. Entonces las iglesias estaban hacia oriente, ¿eh? Ya no, entonces el oriente ahora ¿cuál es? Es donde está el sagrario, cuando el sagrario estaba en el centro, incluso eso también fue quitado, ¿no? Bueno, lo que pasa es que se dejaron de orientar algunas de ponerse de oriente por motivos, por otros motivos, ¿no? Prácticos, a veces que no podían hacerlo. Bueno, pues bien, en esa respuesta el Señor habló entonces de dos eventos. Uno, la destrucción de Jerusalén, y el otro, el final del mundo. Uno se cumplió, el otro está aún por venir. Ese capítulo de Mateo nos da una clave para interpretar el Apocalipsis. El Apocalipsis puede ser dividido en 4 partes, según el criterio de Cardenal Manning. La primera describe la iglesia en la tierra, bajo las 7 iglesias a las que el Señor dirige sus mensajes. Y dice él, representan como la constelación de toda la iglesia en la tierra. Y esto dice, por ejemplo, el padre Castellani, que son, y con otros en la Cunza, creo también, otros han dicho, que son distintos tiempos de la iglesia, y que ahora estaríamos en la última, ¿no? Creo que la iglesia de la Odisea, es decir, distintos momentos de la historia de la iglesia. Bueno, la segunda parte es la destrucción del judaísmo y el derribamiento del pueblo judío. La tercera parte es la persecución de la iglesia por los paganos de Roma. La cuarta y última es sobre la paz de la iglesia bajo la figura de la Jerusalén celestial que desciende del cielo y que habita entre los hombres. Hubo varios intérpretes, especialmente en los primeros siglos, y también escritores como Bossuet y otros después, que supusieron el cumplimiento de las profecías del Apocalipsis como que ya se había cumplido, excepto, decían, los últimos capítulos, y que se habían cumplido, decían, en los primeros 6 siglos, o sea, la caída de Jerusalén, la persecución de la iglesia, la destrucción de la Roma pagana. Pero la naturaleza de la profecía es ir gradualmente desplegándose. Y aquí hace de nuevo la analogía con la cadena de montañas. Cuando nos acercamos, primero vemos un todo, ¿no? Como una unidad o una cadena. Y a medida que uno se va acercando, va distinguiendo una montaña de otra. Pues la acción del mundo se renueva, dice también, en ciclos. Lo que dice el Coelet, ¿no?
lo que ya fue será y no hay nada nuevo bajo el sol. Es decir, la Eclesiastés. Lo que vimos al comienzo, la profecía dice que de nuevo lo veremos al fin del mundo. Es un poco lo de antitipo y tipo y antitipo, ¿no? La prefiguración y después al final lo que se irá a ver. Pues bien, en las 4 secciones del Apocalipsis vemos, dice él, 3 agentes. Esos 3 agentes son la iglesia, los judíos y un poder de persecución, que fue antes la de la Roma pagana. En estos momentos, estos 3, decía, en el siglo XIX, están sobre la tierra. Está aún la iglesia de Dios. Está el antiguo pueblo de Dios, la raza judía. Que hay que decir una cosa, lo digo, ¿no? Ahora, no se la puede explicar bajo ningún punto de vista, ni sociológico, nada. Porque no tiene explicación. ¿Cómo? La única explicación es teológica. Es un pueblo teológico. Ahí está la clave del judaísmo. De por qué persiste, de por qué está, de la función que tuvo en la salvación y la que tendrá todavía. Él dice, justamente, la raza judía aún preservada por misteriosa providencia, por alguna, dice, instrumentalización futura. Y tercero, está la sociedad natural del hombre sin Dios, que tomó la forma del paganismo de antaño y tomará la forma de la infidelidad en los últimos días, la impiedad, ¿no?, de los últimos días. Estos son últimamente los 3 agentes, los 3 que actúan en la historia del mundo moderno. Primero, la sociedad natural de la humanidad. Luego, la dispersión del pueblo judío. Siglo XIX, estamos hablando, no tenían en ese momento todavía la tierra, aunque todavía hay muchísimos judíos fuera de Israel. Y la iglesia, tercero, la iglesia universal. La iglesia universal y los judíos, el pueblo judío, son los únicos cuerpos que interpenetran en todas las naciones. Están presentes en las distintas naciones y poseen una unidad distinta e independiente de ellas. Esa es característica tanto del judaísmo como de la Iglesia católica, al ser universal. Están en todos y pero son independientes, son distintos de esas sociedades. Tienen un poder mayor que cualquier otra nación y están mortalmente, invariablemente, como antagonistas. Es interesante, esto me recordaba una representación, está en el Duomo de Parma, como una lastra, ¿no?, del siglo, desde el 1200, Es típicamente gótica, muy bonita, y creo que es en mármol, está hecho. Y también creo que era Antelamie que le hizo, porque estaba firmado ahí. Cosa rara, porque en la Edad Media no firmaban. Y se ve en la deposición, el Cristo muerto que lo están bajando de la cruz. Y de un lado está la iglesia y de otro lado está la sinagoga. Esas representaciones eran muy comunes, ¿no? Es decir, anteponer la iglesia y la sinagoga. Que dicho sea de paso, tiene una misma raíz, alguna vez lo dije, ¿no? Viene de Cajal. Cajal, la palabra hebrea significa asamblea. Es la asamblea de Dios. Y traducido en griego, tiene 2 acepciones, que significa lo mismo, pero que se ponen con 2 palabras diferentes para diferenciarlas. Y es sinagoga y eclesia. Sinagoga y eclesia es lo mismo, pero como concepto, ¿no?, de asamblea de Dios. Pero están antagónicas desde que el judaísmo, parte del judaísmo que siguió siendo la sinagoga, cuando pierde el templo queda solo la sinagoga, ¿no es cierto?, que es el lugar del encuentro, de la oración, y que se opone a la iglesia. Entonces, son antagónicas desde siempre. Y bueno, digo que en esta representación, la recuerdo, se ve, si no recuerdo mal, ¿no?, con la cabeza como alzada, mirando, contemplando al Cristo que desciende de la cruz, que ahí está la salvación, y se ve vendada. Hay un ángel que como que le tapa, creo, los ojos. En algunas representaciones está vendada la sinagoga,
porque no ve, está velado el misterio de la salvación, no ha reconocido al Mesías. Entonces, en ese momento no ve. Es interesante, ¿no? Bueno, en la iglesia pasó por dos grandes persecuciones, una por mano de los judíos y la otra, recordemos, ¿no? Por supuesto, no solo matan a Cristo, a San Esteban, a Santiago Apóstol, a todos, hubo una gran matanza y tuvieron que escaparon, ¿no? Pues esa fue la primera gran persecución y después, por supuesto, la persecución en manos de los paganos. Y así los escritores de los primeros tiempos, tanto de Oriente como de Occidente, predijeron que en la última época del mundo la Iglesia tendrá que pasar por una tercera persecución, que será más amarga, más sangrienta, con mayor, digamos, búsqueda, ¿no? Más fiera, una búsqueda para matar, claro, que todas las anteriores en manos de un mundo infiel, revuelto contra la palabra encarnada. Y aquí dejamos, alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.